Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Quisiera que por favor me confirmen si pueden escucharme. Sí, Aquí, licenciado, buenas ¿se escucha tardes. bien? ¿Ok? Sí, Perfecto. Bien, Sí, se entonces escucha perfecto. tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar la videoconferencia programada para esta fecha, para este día y hora, en el cual nos corresponde, de acuerdo con la planificación de la asignatura, hablar un poco sobre el juicio liminar de la demanda. Para ello, vamos a ver el código. Vamos, por favor, a buscar en el Código Procesal Civil y Mercantil lo que debe suceder, por lo menos de acuerdo con el debido proceso, cuando se presenta una demanda. Y que conste, vamos a referirnos a la demanda en términos generales, en el entendido de que la demanda ejecutiva, pues de alguna manera, también tiene ese mismo tratamiento. ¿Que hay diferencias? Claro que las hay. Las vamos a remarcar cuando vayamos pasando por ahí. Pero de momento vamos a remitirnos al código. Vamos a ver si logro yo. Quiero ver, ahí me van a disculpar, pero vamos a ir poco a poco. Necesito el Adobe, aunque tal vez lo podamos ver también aquí. Déjenme checar. Goodreader. Aquí está. No, prefiero el Adobe. Vamos a ver si tengo el Adobe por aquí. Bien, antes de continuar, me gustaría también pedirles. Aquí está el Adobe. Ok. Si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con algún aspecto que hayan leído, a lo mejor ustedes ya revisaron los contenidos que se compartieron en la plataforma virtual, y si tienen alguna pregunta, la pueden formular ahorita, por favor. Buenas tardes, Lic. Sí, buenas tardes, le escucho. Yo tengo una pregunta. Cuando se refiere a los requisitos de la demanda ejecutiva, hay un requisito que se denomina plazo, plazo y eh, algo liquidable. ¿A qué se refiere cuando dice liquidable? Muy bien. Fíjese que hay ciertos requisitos para que podamos iniciar un proceso ejecutivo. Uno de ellos es la existencia de un título ejecutivo, es decir, de un instrumento que traiga aparejada ejecución, un instrumento al cual solamente la ley le puede dar ese carácter y que aparecen mencionados de manera muy puntual en el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero además de tener un título ejecutivo, se requiere una deuda cierta, es decir, que estén claramente determinados quiénes son el acreedor y quién es el deudor. Es decir, que tengamos legitimación, tanto activa, demandante, como pasiva, demandado. Pero además, la deuda tiene que ser líquida o liquidable. ¿Qué significa que una deuda sea líquida? Que ya se sabe desde el principio a cuánto asciende. Es decir, cuál es la suma
la cantidad o el monto que se adeuda. Ya algo líquido es algo que ya ha sido determinado de antemano. Pero el proceso ejecutivo también se puede iniciar aunque la deuda todavía no esté líquida, pero que sea liquidable. Es decir, que del título mismo y de otros documentos que se puedan acompañar al mismo, se pueda deducir con el simple uso de algunas operaciones matemáticas o aritméticas, cuál es la cantidad que se reclama. Le pongo un ejemplo. Una persona le debe a otra $1,000 con el interés mensual del 1% y han transcurrido 20 meses. Entonces, en la demanda, usted le pone que le reclama $1,000 en concepto de capital más los intereses del 1% mensual contados desde él, y usted da una fecha en que inicia el cálculo de los intereses, hasta que se pague completamente la obligación. Miren qué interesante la manera en que usted redactó esa demanda. Desde una fecha cierta hasta una fecha que está en el futuro y que de momento no se sabe cuándo, porque lo que usted quiere es que se le reclame o que se le paguen intereses desde un día determinado hasta el día en que efectivamente se haga efectivo el pago, a lo cual tiene legítimo derecho. Y sea que los reclame de manera expresa o no en cuanto a después de la sentencia, porque hay una resolución por ahí, está en el grupo de sentencias que he compartido con ustedes, en donde una jueza dijo que los intereses se tenían que pagar hasta la fecha en que se pronunció la sentencia, porque, dijo ella, no me han pedido intereses posterioridad al dictado de la sentencia. Pero bien, dejemos eso. El punto es, ¿será una deuda líquida o será liquidable en este caso? Porque está reclamando no solamente el capital sí ya sabemos que son $1,000, pero también está reclamando intereses. Y esos, en ese momento no se sabe cuánto es que reclama en concepto de intereses, los cuales sumados al capital le da el monto total. Pregunto, ¿es líquida o es liquidable? ¿Qué piensan? Pues buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que nos está diciendo, para mí sería liquidable, porque Exacto. no tenemos algo concreto y cierto. Exacto. Sin embargo, ¿qué necesita usted para poder determinar a cuánto asciende la deuda? Fácil, solamente agarre una calculadora, agarre un calendario, que ya le dice el deudor, vaya, pues voy a pagar allá 40 meses después. Ok, multiplique 40 por 1, que es el 1% mensual durante 40 meses, y ahí matemáticamente y de manera muy expedita usted saca la cuenta y ahí está. Es decir, no hay mayor complejidad. ¿De acuerdo? Ahí procede un proceso ejecutivo, aunque la cantidad que reclama no sea líquida, pero es liquidable. Muy buena pregunta porque nos ayuda a aprender. ¿Alguien quisiera formular otra pregunta? Aprovechen. Miren que yo siempre voy a insistir en que estas videoconferencias para eso deberían servir solamente. O sea, no para que uno venga con un tema o con una presentación de PowerPoint o de Prezi o de lo que sea y se las presente. Ok, dígame. ¿Y cuál es la diferencia entre un título ejecutivo y un título
ejecutoriado que decía una sentencia. Ah, bien, mire, le voy a aclarar cuáles son los términos que se han utilizado en esa sentencia. Y voy a mezclar otro término también. Vaya, título ejecutivo versus título de ejecución. Aquí sí me van a disculpar porque sí son pininos los que voy a empezar a hacer, pero me parece que a lo mejor poco a poco pueda yo ir desarrollando esa habilidad. Vamos a ver, poco a poco voy a ir, pero sí me interesa también ir conociendo este mecanismo como que, vea, como que estuviéramos frente a una pizarra. Vaya, vamos a ver, dijo un ciego y nunca miró. Aquí está. Vaya, vamos a ver. Tengo que irme acá. Hoy sí. Vaya, me dice si logran ver. Aquí tenemos un título ejecutivo. Ejecutivo. Vaya. Uy, no. Por cierto, aprovechen para ir ustedes también tomando nota en sus cuadernos. Vamos a ver, tenemos repito, un título ejecutivo. Ejecutivo versus un título de ejecución. Vaya, por aquí vamos a empezar. Título ejecutivo versus título de ejecución. Fíjense bien, no son la misma cosa. El título ejecutivo es aquel que está mencionado, utilicemos esa palabra, mencionado en el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y que ahí está, de una manera, ¿por qué no decirlo?, bastante clara, cuáles son, o sea, cuáles son aquellos instrumentos a los cuales la ley les da fuerza ejecutiva. Déjenme recordar. Ahí tenemos los instrumentos públicos. Tenemos los instrumentos privados fehacientes. Tenemos los títulos valores y sus cupones, en su caso. Tenemos las constancias, libretas de cuando una persona hace depósitos de ahorro o de cualquier otra clase en instituciones legalmente autorizadas. Tenemos las pólizas de seguro y de reaseguro y las pólizas de fianza y de reafianzamiento. Tenemos también las acciones que deban ser amortizadas, obviamente por aquellas cantidades que ya de alguna manera requieren ser amortizadas. Tenemos también allá en los ordinales últimos los instrumentos que han sido emitidos en el extranjero, instrumentos públicos emitidos en el extranjero siempre y cuando se hayan cumplido las formalidades para que hagan fe aquí en El Salvador. Y finalmente, en el octavo de los ordinales de ese artículo, tenemos aquellos otros documentos a los cuales la ley le da ese carácter de ser títulos ejecutivos. Entonces, el título ejecutivo es el instrumento o el documento, si se quiere, que se necesita para poder iniciar un título, un proceso ejecutivo, un proceso especial ejecutivo. El título de ejecución, y aquí sí me van a disculpar porque no recuerdo exactamente la referencia, pero el título de ejecución es otra cosa, porque con el título de ejecución lo que usted inicia
es el trámite de ejecución forzosa, lo que se conoce como la ejecución forzosa de los títulos de ejecución. El título de ejecución por excelencia es la sentencia firme emitida por los tribunales, aunque también hay otros títulos de ejecución como el laudo arbitral emitido obviamente por árbitros, y también los acuerdos de conciliación, las sentencias emitidas en el extranjero. Es decir, títulos de ejecución no es lo mismo que títulos ejecutivos. Entonces, antes y en otros países, antes en El Salvador y todavía en otros países, los títulos ejecutivos daban lugar a ejecuciones forzosas. Es decir, no había esta diferencia que hoy sí existe en El Salvador entre el título ejecutivo y el título de ejecución. De alguna manera, en aquella época, antes de nuestro actual código, el título ejecutivo perfectamente se equiparaba a la sentencia, en el sentido en que daba lugar directamente a la ejecución. Hoy no. Por ejemplo, si usted tiene un título ejecutivo, no puede entablar de manera directa la ejecución forzosa. No. Necesita un título de ejecución, que en este caso sería la sentencia que se dicte dentro del proceso ejecutivo. Ahora bien, sentencia y sentencia ejecutoriada son también términos distintos. Y vamos a ver si también podemos anotarlo aquí. Sentencia es una cosa y la ejecutoria es otra cosa diferente. La ejecutoria es una resolución que se pronuncia con posterioridad a la sentencia. Y esa resolución certifica, acredita, hace constar o da fe de que esa sentencia que se pronunció días antes, o qué sé yo, semanas antes, ya está firme, ya no admite ningún recurso, ya sea porque no se impugnó de la sentencia y se dejó pasar el tiempo para recurrir, o porque, habiéndose impugnado, el Tribunal Superior confirmó la sentencia impugnada. Es decir, le restó mérito al recurso que se interpuso. Entonces, el mismo tribunal que dictó la sentencia dicta un auto con posterioridad en el cual la declara ejecutoriada. Es decir, mediante una resolución judicial, dice que esa sentencia ya está firme y que ya no admite ningún recurso. Ahora bien, en los casos que yo puse en la plataforma virtual, yo les puse dos casos, dos sentencias. Les recomiendo que lean las dos. La primera de ellas la comentamos en la videoconferencia que acaba de terminar, del cual también les voy a compartir el vínculo para que la puedan ver. Miren, ustedes tienen 2 bloques de clase por semana, pero solo una videoconferencia. Entonces está fácil. Reciban la videoconferencia en el horario que les toca y en el otro horario, que en el caso de ustedes creo que es el jueves, ¿verdad? El jueves a la misma hora. Vean la otra. Vaya, ahí tienen ese chance, pues, como quien dice, voy a ir a clases, pero no va a ser una clase directa, sino una clase diferida. Pero igual, van a poder también aprender. Entonces, en uno de los casos que les planteé, que les coloqué ahí, se da que el Tribunal del Servicio Civil dictó una sentencia de condena en el sentido de que condenaba
a pagar ciertos salarios o ciertos sueldos, ciertas cantidades de dinero a favor de una persona. Pero no cumplió voluntariamente con esa sentencia el deudor. Entonces se hizo necesario promover el proceso ejecutivo, porque el proceso ejecutivo obviamente se inicia cuando hay un incumplimiento voluntario de la obligación contenida en el título ejecutivo. Entonces, el tribunal de primera instancia declaró improponible esa demanda, con el argumento de que el título que se presentó junto con ella no era un título ejecutivo de los que permiten iniciar el proceso ejecutivo. Y en realidad, en esa sentencia, a mí no me quedó claro qué fue lo que pasó, porque, según se dice allí, se presentó tanto la sentencia como la ejecutoria de la misma. Es decir, junto con la demanda se adjuntaron dos resoluciones administrativas, porque el Tribunal de Servicios Civiles es administrativo. Se presentaron dos resoluciones administrativas, la sentencia, pero también la resolución que la declaraba ejecutoriada. Y así se dice en la relación de los hechos. Pero yo no entiendo por qué, siendo así, la declararon improponible. Se apeló de esa resolución y la Cámara, después de hacer una excelente explicación de ese juicio liminar que todo juez tiene que hacer de una demanda, después de hacer una muy buena explicación, incluso habla de la improponibilidad y de sus causales y de la inadmisibilidad y de sus causales. Entonces viene y confirma la resolución de primera instancia. Y otra vez a mí no me queda claro. Yo supongo, y así se los hice ver a sus compañeros del grupo B1, yo supongo que a lo mejor en la redacción la abogada no fue muy feliz y quizás dijo que acompañaba a su demanda como título ejecutivo la sentencia. A lo mejor dijo eso, que acompañaba la sentencia y que la sentencia era el título ejecutivo. Pero tanto el tribunal de primera instancia como la Cámara le hicieron ver que según el artículo 61 de la Ley del Servicio Civil, el título ejecutivo no es la sentencia, sino su ejecutoria. Ahora, se presentaron los dos, pero quizás en la redacción de la demanda fue que no se aclaró que la ejecutoria era el título ejecutivo y no la sentencia. Por ahí es la única explicación que a mí se me ocurre para justificar esa declaratoria de improponibilidad. Bien, de esa manera espero haber dado respuesta a su pregunta. Sí, dígame. Lick, eso que está explicando usted también a mí me quedó la gran duda, porque yo leí esa sentencia, fue uno de los casos, porque habían dos sentencias parecidas, creo, Correcto. Igual que por qué no le admitió o le confirmó, digamos, la resolución anterior, que por qué no le hallaba sentido. Yo le iba a poner ahí en la resolución cuando le presenté la demanda, le iba a poner que aunque usted no me pidió en la pregunta que la contestara si era un título ejecutivo, yo le iba a poner que para mí sí, y que por eso lo había hecho la demanda. Pero yo agregué unas cosas ahí en el caso, como usted dijo, que podíamos tener como datos, ahí no sé cómo lo explicó, ¿verdad? Sí. Porque entonces lo que yo hice fue que la cantidad, le puse una cantidad liquidable, porque Ok. no me daba cantidad el caso. Así lo hice yo porque le entendí así. Pero Vaya. bueno, ese no es el punto. Lo que yo El necesito... punto es que Ajá. El punto es que no se comprendió por qué la Cámara confirmó esa resolución, en el sentido de que
la certificación de la sentencia. Yo lo entendí así, que no había presentado la sentencia original, sino la certificación de la sentencia y la resolución de esta. Ese es el caso de Vaya, mire, le voy a Tribunal de explicar. Servicio Civil Sí, con el hospital. le voy a explicar. La sentencia original obviamente resulta imposible presentarla porque la sentencia original es la que tiene las firmas originales de los integrantes del Tribunal del Servicio Civil en este caso. Y esa sentencia original está en el expediente allí amarrado junto con los demás folios que integran el expediente. Entonces, la certificación de la sentencia debidamente extendida, firmada y sellada por el funcionario encargado para certificar esas resoluciones, que a veces puede ser el secretario mismo, o a veces puede ser el presidente de la institución, qué sé yo. La misma ley le dice quién es el encargado de emitir certificaciones, pero la certificación es una copia literal, ya sea mediante el sistema de fotocopia o mediante el sistema de transcripción literal. Pero no importa la manera en que la hagan, pero una certificación es como como una réplica, como una copia, como eso. Dice lo mismo, pues, dice lo mismo y está certificado de que es cierto su contenido por el funcionario que la emite. Entonces, el problema en esa resolución se da porque yo quiero que ustedes comprendan bien que no es lo mismo una sentencia, o sea, su certificación, que el auto que la declara expropiada. Podemos averiguar quién tiene el micrófono encendido. Mercy. Vaya. Natalie tiene la mano encendida. Bien, entonces les decía que no es lo mismo la certificación de una sentencia que la certificación del auto o de la resolución que la declara ejecutoriada. No es lo mismo. Si usted, en el caso de la ley del servicio civil, presenta una certificación de la sentencia y dice que esa es el título ejecutivo, está equivocado, porque el título ejecutivo no es la certificación de la sentencia, sino la ejecutoria de la misma, que es un auto diferente, incluso va en fechas diferentes. Eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos capten en este momento. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O Natalie tenía la mano encendida o es usted la que participó ya? Sí, soy yo. Ok. Si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una última duda. Ok. ¿Cuándo un proceso ejecutivo es mercantil y cuándo es civil? Porque se supone que hay una dualidad cuando ponen los NEMA, proceso ejecutivo civil, proceso ejecutivo mercantil. No sé si es que hay de dos tipos o cuándo se pone el NEMA, proceso ejecutivo civil, y cuándo se pone proceso ejecutivo mercantil. Muy bien, gracias por su pregunta, porque me da la pauta para hacer un comentario. No es necesario escribir un NEMA, entendiendo por NEMA una especie de título que le damos al escrito que estamos presentando. No es necesario. Es decir, el NEMA era una figura de antaño que se exigía más bien para escritos que se presentaban en el recurso de apelación. En el recurso de apelación se exigía que cuando usted presentaba sus agravios, lo que se conocía como expresión de agravios, le pusiera en la parte superior derecha del frente de la primera hoja un NEMA. Y en el NEMA decía expresa o expresa agravios.
Y cuando usted contestaba los agravios, porque también le daban traslado, o sea, le daban el expediente a la parte contraria para que se refiriera a la expresión de agravios, el escrito que usted presentaba junto con el expediente también le tenía que poner un nema. Y el nema era contesta o contesta agravios. Entonces, quizás a partir de allí ha quedado como una especie de costumbre ponerle nema a los escritos. Pero, repito, no es necesario que usted se lo ponga. Lo que no significa que no se lo deba poner. Si usted quiere, pues póngaselo. No hay ningún problema. Es un requisito opcional. No, porque requisito es que se requiere. Sí. Entonces, simple y sencillamente es un dato totalmente facultativo. O como lo dice usted, un dato opcional, pero no un requisito. Porque requisito viene de requerir. De obligatorio. Exacto. Si es un requisito, se requiere. Pero el tema no. Ahora bien, antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, era de la mayor importancia entender la diferencia entre un proceso civil y un proceso mercantil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Fácil. Porque eran competencias distintas. Porque por razón de la materia habían tribunales distintos y procedimientos distintos. Había, por ejemplo, jueces de lo civil, cámaras de lo civil, y habían jueces de lo mercantil, pero no cámaras de lo mercantil. No recuerdo ninguna cámara, porque las cámaras de lo civil conocían la materia mercantil, pero sí habían jueces de lo mercantil y jueces de lo civil. En algunas poblaciones no había juez de lo mercantil, sino que el mismo juez de lo civil conocía la materia mercantil. Pero ojo, el que él fuera el mismo personaje no quería decir que usted tenía facultades como para mezclar los procesos. No, si el proceso era civil, aunque fuera un juez de lo civil el que lo conociera, tenía que conocerlo de acuerdo con la legislación civil, es decir, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil. Pero si era un caso mercantil, aunque fuera él un juez de lo civil, o en San Salvador, los jueces de lo mercantil, tenían que conocer el caso de acuerdo con la legislación mercantil. Llámese Código de Comercio y Ley de Procedimientos Mercantiles. O sea, lo que le estoy diciendo yo ahorita era que si usted metía un caso como civil y debió haber sido mercantil, había un error en el procedimiento que daba lugar a la ineptitud, así le llamaban antes, ineptitud de la demanda. Se declaraba inepta la demanda y muchas veces por tribunales superiores 10, 12, 15 años después de presentada la demanda. O sea, era una cuestión que engorrosa y que le hacía perder muchos recursos a usted y mucho esfuerzo. Entonces, repito, antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, usted no estaba autorizada para confundirse ni para mezclar los procedimientos. O era civil o era mercantil. Y punto. Si siendo mercantil usted lo manejaba como civil, o si siendo civil
usted lo manejaba como mercantil, había un error en la vía procesal. No se había utilizado la vía procesal o el procedimiento adecuado. Y por ende, eso hacía incurrir en una ineptitud de la demanda. En otras palabras, para los que ejercimos la abogacía antes de este código, era un dolor de cabeza. En las cátedras, no hombre, eso era motivo, pero de laboratorios y de discusiones y que no, que mira, que no sé qué, que no, porque si uno se equivocaba, no hombre, podía perder el caso o años hasta que alguien dijera, no, aquí la regaste. Esto no era civil. Miren, no me lo están preguntando. Pero ahorita mismo me acaban de notificar de la sala de lo civil un caso en donde el abogado, el último día, algo así como que dice, yo quiero que esto se vaya con la legislación anterior. El último día, 31 de mayo del 2010, porque parece ser que el 1 de junio del 2010 entró en vigencia el nuevo código. O si no es junio, es julio, pero no pasa de esos 2 meses. Pues el día anterior a que entrara en vigencia, presentó una demanda. Aquí en uno de los juzgados de San Miguel. Después de años, se condenó a la demandada. Era un municipio. Se condenó. Y tardó años, pues tardó años. Yo presenté una apelación y entre los argumentos que presenté estaba precisamente ese, que una de las partes era una sociedad anónima de capital variable y que por ende la tramitación que se le tenía que dar era mercantil y no civil, como se hizo. La Cámara no me dio la razón. Está bien, que no me la dé. Se fue en casación. La sala sí me dio la razón. Entonces la sala dijo, esto era mercantil a todas luces. Y se le dio un trámite civil. Miren, si ese abogado hubiera presentado la demanda el día siguiente, ya con el nuevo código, ese problema ya no existe hoy en día. Es decir, ahora la materia es civil mercantil. Así de simple. Los jueces ahora son de lo civil y mercantil. Señor juez primero de lo civil y mercantil. Juez segundo de lo civil y mercantil. Jueza tercero de lo civil y mercantil. Es decir, ya es una sola cosa. Hoy en día. Entonces, con esto, lo que le quiero decir, y obviamente con respeto, es que la pregunta que usted me hace ahora ya carece de relevancia. Ya carece. Usted bien le puede poner proceso o demanda ejecutiva civil y mercantil. Que cuando es civil, que cuando es mercantil, repito, ahora carece de relevancia. ¿Por qué? Únicamente Porque es lo que mismo. nosotros hace varios ciclos nos vienen enseñando cómo era antiguamente. Entonces ahora ya estamos en la línea correcta para aprender y seguir estudiando el derecho, que es tan cambiante y tan hermoso. Bien, qué bueno que usted hizo la pregunta porque me dio oportunidad de aclarar ese punto, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama el código, por favor? ¿Cuál código? El código que utilizamos en nuestras lecciones, en nuestros aprendizajes. Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá, ahí está. Código Procesal Civil y Mercantil. Hay una parte que diga del proceso declarativo civil y otra que diga del proceso declarativo mercantil. O hay otra que diga del proceso abreviado civil y otro capítulo que diga del proceso abreviado mercantil, o que el proceso ejecutivo civil,
y versus el proceso ejecutivo mercantil. ¿Hay esa diferencia? Se supone que no, pero No. antiguamente igual nos venían enseñando en esa Exacto, línea. antiguamente, pero mire, usted empezó a estudiar ¿cuándo? En el 2018, 2019, 2020, Sí, ¿no? no recuerdo en realidad. Pero No, yo su año de entiendo, inscripción aquí sí, en la U, dos- sí, yo 2017. entiendo perfectamente su punto y tiene toda la razón en dar el argumento pertinente. Está bien, pero como le repito, no tiene ya sentido hacer o marcar diferencia, porque no la hay, no la hay. Claro, hay un código de comercio, hay un código civil, o sea, eso no lo vamos a discutir. O sea, yo no voy a discutir que si usted inicia un proceso ejecutivo con un título valor, el título valor es un documento mercantil a todas luces, pero el proceso es civil y mercantil. No es un proceso mercantil el que usted estaría iniciando, sino un proceso civil y mercantil en base al Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, no hay un tratamiento procesal distinto si la relación que dio origen al título ejecutivo es civil o es mercantil. Es lo mismo. Perfecto, Lick. Muchísimas gracias por responder mi pregunta. De hecho, yo les pido que hagan preguntas, porque las preguntas son las que permiten que aprender. Yo pienso que es más significativo una respuesta que se recibe gracias a una pregunta que una explicación así a lo ciego, a lo choco. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Lick, y relacionada con la pregunta que hacía la compañera, ¿es aplicable de igual manera con respecto a los jueces? Porque en el caso que me tocaba a mí, solo mencionaba juez de lo civil, pero según yo, ¿verdad? Después de la reforma, todo era civil y mercantil. Entonces yo igual le agregué juez de lo civil y mercantil. Mire, le voy a explicar cómo funciona eso de los juzgados. Obviamente hay diferencias importantes en las distintas poblaciones o ciudades, en los distintos municipios. No es lo mismo, obviamente, el municipio de San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Ilopango, que son municipios muy, pero muy poblados, con un montón de gente, porque ahí se concentra la mayor parte de nuestra población, a un municipio como Izalco, Nuevo Edén de San Juan o Santa Rosa de Lima. Entonces, uno tiene que auxiliarse de la ley orgánica judicial para poder conocer cómo es la distribución de los distintos tribunales en el territorio de la República. Y darse cuenta de que de acuerdo con las necesidades de una población en particular, la Corte Suprema de Justicia determina cuáles son los tribunales que deberían funcionar. Por ejemplo, la ley dice de que hay tribunales o deberían haber tribunales de menor cuantía para conocer de aquellas pretensiones que no sobrepasan los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Tribunales de menor cuantía. En San Salvador los hay, tribunales de menor cuantía. En San Miguel no hay tribunales de menor cuantía. La ley dice que para conocer de los procesos civiles y mercantiles deberían haber jueces de lo civil y mercantil. En San Salvador hay, en Santa Ana hay, en San Miguel hay jueces de lo civil y mercantil. Pero en otras poblaciones no los hay. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Pues juzgado de lo civil. Y así se llama, así quedó llamándose el juzgado de lo civil. Pero esos jueces de lo civil conocen o tienen competencia para aplicar y resolver en base al Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, por ejemplo, cuando yo dirijo una demanda o un escrito al juez de la Unión,
no le pongo señor juez de lo civil y mercantil, le pongo señor juez de lo civil, porque en la ley orgánica judicial ese juzgado así se llama, juzgado de lo civil. Santa Rosa de Lima, igual. Santiago de María, igual. Usulután, igual. Juez de lo civil. Entonces, yo no le pongo señora jueza de lo civil y mercantil porque no se llama así. Su designación es ser juez o jueza de lo civil solamente. Ley orgánica judicial. Ahora, es importante, y yo estaba, en realidad no he empezado, pero vi una de las demandas que ustedes presentaron. Y fíjense, comenzaba diciendo juzgado de lo civil. Dije yo, juzgado de lo civil. O sea, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Al juzgado? Es decir, ¿qué piensan ustedes de esa designación? Que de entrada, juzgado de lo civil de San Miguel, por ejemplo, o juzgado de lo civil de la Unión, juzgado. O sea, yo en lo personal, mi comentario al respecto es que es impropio. O sea, yo me estoy dirigiendo al juez o a la jueza, no al juzgado. Y es que yo entiendo por juzgado, digamos, la totalidad de los empleados que lo conforman. A veces hasta el local mismo. Es que ahí está el juzgado. Ahí está el juzgado. Ese es el juzgado. Es decir, el juzgado está el juez, el secretario, el notificador, citador, ordenanza, colaboradores y hasta el inmueble local, juzgado. Entonces, yo prefiero dirigirme al juez. Distinto es hablar de una cámara o de una sala, porque los dos magistrados forman cámara, o los 3, 4 o 5 magistrados forman sala, forman la sala. Pero en un juzgado unipersonal es diferente. Yo pensaría en que hay que llamarle juez, señor o señora juez o jueza, no dirigirnos al juzgado. Entonces, pero no obstante eso que yo considero una incorrección semántica o gramatical, jamás eso tiene que ser motivo de una declaratoria de inadmisibilidad. A lo sumo, y siendo extremistas, una prevención por defecto de forma. Pero ni siquiera prevención. Es que mire, si yo, y es que ya se dio un caso, yo leí una sentencia donde se había dirigido a un tribunal distinto, por error. Por error, es que mire, en esto de hacer escritos, demandas, solicitudes, a veces documentos, uno tiene que ser listo, uno tiene que estar despierto, uno tiene que estar concentrado. Usted no puede darse el lujo de ponerse a hacer un escrito pensando en otra cosa, o con sueño, desvelado, o qué sé yo. Usted tiene que estar bien concentrado. Y antes de firmar lo que sea, leerlo varias veces, revisarlo. Pero bueno, a veces se le va a uno la onda. Es lo que se conoce como un lapsus calami. Lapsus calami, como quien dice un lapso mental, ¿va? Se le va la onda a uno. Entonces, un abogado presentó un escrito y quizás no le cambió el juzgado, quizás utilizó como modelo para este nuevo escrito otro que había hecho antes y no le cambió el nombre del tribunal. Por esa única razón, el tribunal le denegó, le rechazó, le inadmitió el escrito. Entonces viene el tribunal superior en grado y dice, no, hombre, no hay que ser, o sea, no es para tanto. Si el juzgado fue presentado en esa oficina, es lógico que la intención del que firmó era dirigirse a ese juez, no a otro. O sea, hay que utilizar, como dice aquel youtuber, la tutumusta. Hay que utilizar el poco cerebro que uno tiene
para entender que por lógica es un error, es un lapsus calami, o calami, como se diga. No es algo que deba motivar la inadmisibilidad del escrito por un triste error de esa naturaleza. Pero mire, usted se va a topar con jueces que no, hombre, no admiten pero ni la más mínima equivocación en el litigante, cuando ellos se equivocan miles de veces. Entonces, con eso en mente, la designación del tribunal o del juzgado, sí, uno tiene que buscar la excelencia siempre, pues. O sea, uno tiene que darse a conocer, incluso hasta por eso, pues, por tratar de hacer las cosas bien. Pero tampoco hay que ser extremistas. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aprovechen, hagan preguntas de cualquier cosa. Rompan ese temor natural de hablar. Ya vamos a empezar a exigir que enciendan la cámara. Bueno, entonces, si no quieren preguntar, vamos a ver. Yo tengo una pregunta, Lic. Vele. Sí, me gusta. Estaba leyendo el material que usted subió. Okay. Ay, permítame. Y sí, hay bastante. Bueno, yo en el que me he enfocado bastante en el expediente 47E13. Ese tiene muchísima información y de bastante importancia y que nos pueden aclarar bastantes dudas con el tema y mucho de lo que han estado preguntando los compañeros lo tiene esta sentencia o este expediente. Fíjese de que me salta la duda. Acá se dice de que el proceso lo tiene que promover, ¿verdad? En este caso, la persona, el acreedor, basándome en uno de los casos que usted nos puso. Obviamente que quien el del agravio tiene que promoverlo, ¿verdad? Mi duda es, si solo esta persona, digamos, un prestamista, hace toda la documentación de que le presta, ¿qué? $1,500 a X persona y hacen el contrato donde se refleja la obligación con todo detallado, cuánto se debe, cuánto es el interés que va a pagar, el capital, la mora y todo eso lo definen bien y hasta la fecha de finalización. Pero resulta que la persona, el acreedor, fallece. Y esa deuda tampoco se ha quedado reflejada que va a caducar con la muerte, pues, de esta persona. Viene la familia o algún familiar que sabe de esta deuda que hay y no quiere que eso quede así, podría reclamarla. Esa es mi duda. No sé, algo que me saltó así del... Sí, claro. Vaya, fíjense que precisamente esas dudas, esas interrogantes o preguntas que surgen cuando uno está leyendo o analizando algún tema, son bien útiles porque nos permiten aprender más en base a lo que ya sabemos. Vaya. Porque yo tengo claro que a veces sí, si es bien previsor la persona, va a estipular, porque yo lo vi alguna vez, que sí, pero yo lo vi desde el punto de vista del deudor, que si el deudor fallecía, en el mismo documento quedó estipulado quién tenía que seguir con esa obligación. Y en el caso de que es de que sería el deudor, el acreedor, la persona que falleciera así,
de imprevisto, alguien podría reclamar el cumplimiento de esa obligación. Esta es mi duda. Muy bien, muy bien. Sí. Fíjese que la duda que usted tiene se relaciona con lo que estamos aprendiendo, que es el proceso ejecutivo, y tiene que ver con la legitimidad ad causam, es decir, quién es o quién vamos a entender que es el acreedor y quién es o quién vamos a entender que es el deudor. Porque un proceso ejecutivo no puede iniciar si no hay certidumbre en cuanto a estas personas que ocupan o desempeñan esos roles, el de demandante o ejecutante y el de demandado o ejecutado. Ahora, esta pregunta que usted hace encuentra respuesta en asignaturas previas que forman la base fáctica de asignaturas posteriores. En el caso suyo, tenemos la materia de obligaciones, contratos y sucesiones. ¿Qué pasa cuando una persona fallece con sus créditos o con sus deudas? Porque toda persona es susceptible de tener en su haber, en su patrimonio, esa doble columna, el debe y el haber. Es decir, deudas y créditos o derechos. Entonces, hay obligaciones y hay derechos que son transmisibles por causa de muerte y hay obligaciones y derechos que no se transmiten por causa de muerte. Entonces, el meollo de su pregunta radica en poder determinar cuándo sí y cuándo no. Hay, por supuesto, toda una explicación dada tanto por la doctrina, profesores o autores de derecho, como por la ley misma y la jurisprudencia. Pero para lo que a nosotros nos interesa, en el caso de las obligaciones que se pueden reclamar en un proceso ejecutivo, vamos a decir que son tres, así en términos generales. Primero, la obligación de pagar una suma de dinero. Segundo, la obligación de pagar cosas genéricas diferentes al dinero. Cosas genéricas, arroz, trigo, maíz, cemento, aceite. Cosas genéricas diferentes al dinero. El dinero también es un bien genérico, es un género, es un bien o cosa genérica, el dinero. Pero hay cosas distintas del dinero que también son genéricas y que se pueden perfectamente reclamar en un proceso ejecutivo. Y la tercera obligación que se puede reclamar es una obligación de hacer en un proceso ejecutivo que conste. Ahora, vamos a ir de atrás para adelante. La obligación de hacer admite una clasificación en obligación de hacer un hecho material y en obligación de hacer un hecho jurídico, que otra vez el objeto de la obligación es diferente. No es lo mismo hacer un hecho material que hacer un hecho jurídico. La obligación de hacer un hecho material, por su parte, admite una doble subdivisión. Puede ser una obligación de un hacer intuito personae, es decir, que se contrajo en consideración a la persona, o puede ser que no. Le pongo un ejemplo. No es lo mismo pintar una casa, pintarla por fuera, pues, o por dentro, pero pintar las paredes. Eso lo puede hacer cualquiera. A pintar un retrato. O sea, decir, la imagen de una persona, pues pintarla al óleo. O sea, eso no lo puede hacer cualquiera. No es lo mismo, qué sé yo, una operación quirúrgica, ¿verdad? Es decir,
No es lo mismo lo que hace un médico cirujano con 40 años de experiencia con la cuchilla, que sabe dónde cortar y a qué altura y con qué fuerza hacerlo, a destazar un cuche. Es decir, bueno, que aún destazar un cuche podía no ser de cualquiera. Pero lo que le quiero decir yo es que por su objeto hay obligaciones que no cualquiera las puede hacer, que se han contraído en consideración a la persona del deudor. Se llaman intuito personae. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el talento, la experiencia, el conocimiento, las destrezas de esa persona que se obligó, a otras que las puede hacer cualquiera, pues, o sea, la obligación de hacer una pila, de hacer una pared o un muro, es decir, la obligación de lavar un carro, o sea, eso lo puede hacer cualquiera, pero hay obligaciones que no cualquiera las puede hacer. Entonces, eso se toma muy en consideración a la hora de decidir si se transmiten o no por causa de muerte. La obligación de hacer un hecho jurídico que se traduce en el otorgamiento de un instrumento, como por ejemplo la obligación del promitente vendedor en una venta del promitente vendedor. Esa obligación es perfectamente transmisible a los herederos del deudor. La obligación de un abogado de representar en juicio a una persona que ha sido capturada, por ejemplo, y que se le está procesando penalmente, eso no lo puede hacer cualquiera, pues. O sea, si un abogado fallece y queda obligado a representar en juicio, porque ese es el tenor de su obligación, defender en juicio a una persona que se le imputa un delito, ¿cómo lo van a hacer los herederos, pues? Si los herederos a lo mejor ni abogados son, y aunque lo fueran, no es lo mismo, pues. O sea, no se les ha contratado a ellos, se le contrató al causante. Entonces, a lo que quiero llegar es a que obligaciones de hacer, algunas se transmiten, otras no, dependiendo de en qué consiste la obligación. Obligaciones de dar cosas genéricas, esas se transmiten a los herederos. Y obligaciones de dar una suma de dinero, esa se transmite a los herederos. En otras palabras, si un deudor fallece, dependiendo el tipo de obligación de que se trate, podemos reclamársela perfectamente a sus herederos o no. Si es dinero, sí. Si son cosas genéricas, sí. Si es hacer y lo puede hacer cualquiera, también. También. En las obligaciones de hacer hay mucha tela que cortar. En su momento lo vamos a discutir cuando hablemos de la ejecución de las obligaciones dependiendo la prestación, si es dar, hacer o no hacer. Pero de momento quedémonos ahí. Dinero y cosas genéricas y hacer que se puede hacer por cualquiera, sí se transmiten. Pero hacer que se ha tomado en cuenta la persona del deudor, intuito personal, esas no se transmiten a los herederos. ¿Qué hay de los créditos? Pues lo mismo tenemos que decir de los créditos, o sea, del lado del acreedor. Habrá derechos que se transmiten a los herederos del acreedor y habrá derechos que no. Por ejemplo, los llamados derechos personalísimos, esos no se transmiten. Ejemplo, usted es acreedor de la obligación de recibir alimentos y de hecho los recibe, alimentos por parte de la persona obligada a darle alimentos a usted. Pero usted fallece. Esa obligación se extingue. ¿Por qué? Porque es un derecho personalísimo. Y así, todo derecho personalísimo no se transmite por causa de muerte. Pero el derecho de reclamar una suma de dinero, un acreedor a su deudor, si el acreedor fallece, se transmite perfectamente a sus herederos. Entonces, contestando su pregunta, ¿se puede reclamar a los herederos? Sí, siempre y cuando la obligación sea transmisible. ¿Se puede reclamar por los herederos del acreedor? Sí,
siempre y cuando el derecho sea transmisible. Porque si no lo es, si se extingue por la muerte, entonces ya se extinguió y habiéndose extinguido ya no es una obligación, o sea, ya no es un derecho. Ya se extinguió, ya terminó. Así la respuesta a esta interesante pregunta. Ahora, ¿qué hay en cuanto a esa cláusula? También quiero referirme a ella. Usted mencionó como ejemplo de previsión que en el contrato mismo se diga que en caso de muerte será fulano el encargado de cumplir. Mire, eso que le diré, eso se llama promesa de hecho ajeno. Y la promesa de hecho ajeno está regulada en nuestro Código Civil. Si bien es posible que se haga, no es vinculante. No es vinculante. Su mamá, por ejemplo, podría contraer una deuda. Y en el documento que se suscribe al efecto decir que en caso de que ella fallezca, usted va a pagar la deuda. Si usted no ha intervenido en ese contrato con su firma, aceptando esa obligación, ese contrato no la obliga a usted porque usted es un tercero ajeno a ese contrato, no es parte contratante, es un tercero y como tal no adquiere ninguna obligación. Pero es posible que usted ratifique lo actuado por su mamá y en ese caso sí se obliga, pero por su voluntad, no por la de ella, no por la de su mamá. Por eso les decía que estos temas también corresponden a la materia de contratos y de obligaciones que en teoría ustedes ya la estudiaron también. Bien, otra pregunta. Aprovechen ahorita. Gracias, Lick. Muy bien explicado todo. Y la ventaja es que queda grabada. Yo sé que a veces usted no agarra, ustedes pues hablando en términos generales no agarran, digamos, de entrada la idea, pero para eso les queda grabada. Sí, porque Mire, hay cosas que no se pueden anotar así tan rápido. yo sé, y es que tenemos que aprovechar el tiempo también. Nada me costaría a mí irle dictando, le voy a ir dictando, no. Por eso se les dan contenidos para que ustedes los estudien y que traigan preguntas aquí a la videoconferencia. Les iba a contar que nosotros grabábamos y con aquellas grabadoras así pequeñas que se les metía un cassette adentro, grabamos y después reproducíamos así palabra por palabra y luego estudiábamos eso. Claro, no de todos los profesores, pues porque todo en la viña, pues había profesores que llegaban a leer, que le daban una separata a uno, aburridísimos a morir, pero había profesores magistrados de cámaras que llegaban y le daban una clase magistral a uno, pues. Entonces nosotros las grabábamos, el audio nada más, y después, mira, ahí nos veían en la noche, copiando las grabaciones y estudiándolas. Y ustedes, con la ventaja del internet y que las grabaciones de video y que los materiales, no hombre, del gusto retosan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos entonces al análisis de... Vamos a ver. Ahí estamos. Lick, yo tengo otra pregunta. Denle, que a mí me gustan las preguntas, me encantan las preguntas. Denle, Pues con todo. el que no sabe es como el que no ve, y mejor pasar por tonto una vez a quedarse así toda la vida. No, es que mire, le voy a decir una cosa ahorita mismo. Ahorita mismo le voy a decir una cosa a usted y a todos. No hay ni una tan sola persona en el planeta Tierra que lo sepa todo. Es mentira. Entonces, todos, absolutamente todos somos ignorantes, unos más que otros. Yo tengo como 3 o 4 o 5 fuentes de información. Tengo una duda, agarro el teléfono, mira vos, ¿qué pensás de esto? No siempre estoy de acuerdo, pero a veces sí, pum, se crea el conocimiento. 3, 4. A mí me llaman,
Ayer me estaba hablando un chef, mira, fíjate que tengo una audiencia, que no sé qué, que no sé cuánto, pa. Y así se va construyendo el conocimiento. Cabal. Que parecer, ¿cómo es que dijo usted ahorita? Parecer Tonto. por Una vez. preguntar. No, hombre, Ujú. qué barbaridad. No. No, es Quítense. que lo malo es quedarse con la duda y no preguntar por miedo o por lo que sea. No. Mire, nosotros teníamos un profesor. No, hombre. Cuando le hacíamos una pregunta, una su sonrisita que tenía, así como que dije, "Y esto es lo que me está preguntando este bruto". O sea, el mensaje subliminal. Pero aún así, yo Es le que ya lo preguntaba. intimidan y ya no dan ganas de preguntar. ¿Ah? No es su caso, ¿verdad? No es su caso, aclaro. Bueno, como Bueno, sea, pero yo trato de ser abierto. Imagínense que yo no tengo aquí ningún guión, no tengo ninguna presentación ni nada. Yo les digo, traigan preguntas, hagan preguntas. Claro, yo les doy lo que yo me sé en ese momento, pues lo que se me ocurre a veces inventar. vaya, es que aún no tengo claro en lo de al redactar la sentencia, pero va más enfocado en la parte de los sellos, ¿no? Donde va el de los dos sellos que van, el del notario y el del abogado, el otro que se le plasma. Hay un lugar específico en donde tiene que colocarse, porque tampoco tiene que ir a lo loco. Sí, obviamente va al final, pero va a un lado, en medio o a qué extremo. Esa es mi duda. Yo no hallaba cómo. Vaya. Voy a aprovechar su pregunta para traer a cuenta un principio que aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil que tiene que ver con los ritualismos. El principio es que hay que evitarlos. Hay que evitar toda interpretación ritualista, formalista, románica. Es decir, necesitamos todos tener una actitud de apertura, de el ejercicio y la eficacia de la mayor cantidad posible de derechos y evitar, repito, toda interpretación y todo ritualismo formal, llamémoslo así. Ok, ¿a qué traigo esto a cuenta? Ya les dije el caso de aquel juzgado que ya solo porque iba equivocado el nombre del juez rechazó la solicitud y que la Cámara le dijo, no seas así, hombre, o sea, eso es absurdo lo que estás haciendo. Si te lo llevaron a ti, es porque iba dirigido a ti, en principio. O sea, el que haya un error de dedo ahí no tiene que ser obvio. Mire, he visto casos en donde por error el sello se ha colocado patas arriba. Ok, ¿qué importa? O sea, dele vuelta a la página e igual lo va a leer lo que dice el sello. O sea, ¿qué es más importante? ¿O qué es lo que se pretende? ¿Que vaya el sello o que vaya patas abajo? No, pues O patas arriba. Sería peor que no fuera. Ahí sí. Claro, o sea, lo importante es que vaya. Es decir, otra vez, el principio, evitemos el ritualismo, porque eso de que tiene que ir a la derecha o a la izquierda o debajo, claro, no lo va a poner encima de la firma tapándola, tampoco puedo. No, es que me confundía el hecho porque me acordaba que algo me habían dicho sobre eso en los Pero se protocolos. lo dijo un romanista, o sea, se lo dijo Entonces alguien dije, que... si en los protocolos tiene que ir de esta forma, tal vez esto también tiene que ser así. Bueno, vamos a, obviamente hay Eso es lo que me confundió. hay ciertos requisitos de forma que definitivamente hay que respetarlo. Por ejemplo, si la ley le dice que usted va a numerar las páginas del protocolo en la esquina superior derecha de sus frentes, porque así se lo dice la ley, ahí le está dando una instrucción clara y precisa. Usted le va a poner números y no se lo va a poner en números, sino que en letras, en palabras, pues, en la esquina superior derecha de sus frentes. Ahí le está dando una directriz concreta.
no se lo va a poner usted abajo, ni se lo va a poner en el reverso de la página, allá a la izquierda, porque ahí ya usted ya de plano ya está queriendo inventar, pues, o sea, está separándose de lo que literalmente le está requiriendo el legislador. Así. Pero en aquellos asuntos que no están, digamos, Lícito. expresamente requeridos, ahí es donde tiene que haber flexibilidad. Entonces, vaya, tiene usted que colocarle al final de la demanda el lugar y la fecha. Las fechas las tiene que escribir en palabras, en letras, no en números. Esa es una formalidad que se tiene que respetar. El legislador así lo ha previsto, escribirlo las palabras. San Miguel, 2 de febrero de 2021. Las palabras. ¿Ok? Ahora, que usted lo puso en números, ¿será motivo para que le rechacen el escrito? Pienso que no. La ley le dice que usted tiene que firmar la demanda. Ok, le faltó la firma. ¿Habrá que prevenirlo? ¿Qué piensan? Le faltó la firma al escrito de demanda. ¿Qué garantía o qué seguridad hay de que ahí decía Napoleón Alberto Ríos Lazo Romero, que soy yo, pero no está firmado? Eso lo podría hacer cualquier otro y no necesariamente yo. Y podría llevarlo al tribunal cualquier otro. O sea, lo que le da certeza es mi firma. No sé si me explico. Sí. Ahí la cosa cambia. La firma no puede faltar. Ahora, ¿será que la ley le exige que lleve sello de abogado? Pienso que sí. ¿Qué tal si falta el sello de abogado? Habría un defecto, una informalidad que justifica la prevención. Y si no se cumple con la prevención, la inadmisibilidad, dejando a salvo el derecho de volverla a presentar. Pero la firma y el sello de abogado son necesarios, no pueden faltar. No pueden faltar. Ahí sí, olvidémonos de la flexibilidad y que no. Es que eso le da certeza a la demanda. La seguridad de que efectivamente quien la está presentando es el suscriptor, porque mi sello de abogado solo lo tengo yo. No lo tiene nadie más, solo yo. Así como mi firma. La firma y el sello le dan autenticidad al escrito de demanda. Ahora, ¿qué debo llevar? ¿Debo poner el sello de notario? Obviamente, la primera respuesta es depende. Depende. ¿De qué depende? Primero, si usted es notario o no. Y eso no es. Exacto. ¿Y qué sello le va a poner si usted no es notario? Pues sí. Ahora, luego, que tiene que llevar autenticada la firma por un notario. Sí. Porque déjenme explicarles. La ley de notariado, que es la que regula estos asuntos, dice que si usted va a presentar un escrito, una demanda, una solicitud, un memorial, un escrito cualquiera, a una oficina, a un ministerio, a un juzgado, a una institución oficial. Es decir, si usted lo va a presentar, un escrito de cualquier naturaleza, y usted lo lleva personalmente, usted lo traslada, usted que está firmando es quien lo lleva, no hay por qué autenticar la firma. No hay por qué hacerlo. Usted lo está presentando en persona, usted directamente. Pero si lo va a enviar por otra persona distinta, entonces sí, usted tiene que autenticar la firma. Aunque lleve su sello de abogado,
usted tiene que autenticar la firma porque no lo está presentando personalmente, sino que lo está enviando con otra persona diferente de usted. Ahí sí tiene que autenticarla. Ahora, si usted no es notario y lo va a mandar con otra persona, entonces sí tiene que pedirle a un notario que le autentique la firma, definitivamente, si lo va a enviar con otro. Pero si usted lo va a llevar en persona, no tiene por qué pedirle a un notario que le autentique la firma. ¿De acuerdo? Ahora, si usted es notario, el mismo principio se aplica. Si usted lo va a enviar con otro, autentique la firma. Pero no le tiene que pedir a otro notario que se la autentique. Usted mismo lo puede hacer. ¿Cómo? Poniendo su sello solamente. Solamente. Al poner su sello de notario junto a su firma, ahí la está autenticando. Con solo su sello junto a su firma. Que sea a la izquierda, que sea a la derecha, que sea abajito, que sea arribita. Mientras no la ponga encima de la firma, no importa. No importa si es a la izquierda, a la derecha, arribita, abajito. Lo que importa es que mire, vaya allí. pueden ser detallitos simples y sencillos, pero realmente, no sé por qué, bueno, de varias materias o ciclos atrás que ya se nos empezaron a dar directrices para redactar sentencias y todo, demandas, perdón. Sí, nos dicen, hagan X demanda, aquí están los datos o que nos guiemos por los pasos del código, pero no han sido tan acuciosos para decir, explicar un poquito mejor, pues. Pero mire, parte de eso es responsabilidad de ustedes. Sí, yo porque sé. no les gusta abrir la boca para preguntar. Y entonces, No, yo como por eso dijo estoy usted, preguntando, aunque lo no, aburra. está bien, si yo para eso estoy. Como dice usted, prefieren quedarse ignorantes que pasar, como dice usted, por ignorantes una vez. No, O sea, porque no, como hombre, ustedes mire, mismos dicen, mejor fallar aquí ahorita, y si no es que irla usted a siempre, regar si a es un que siempre tribunal. va a fallar, hombre, Pues siempre sí, va a fallar. pero ahorita estamos en proceso, Lick, y Ay, ir a o que sea que horroraces a un yo ya tribunal. terminé el proceso de aprendizaje según usted. No, Yo ya porque de no. aprender nunca se termina. Exacto, exacto. Entonces es cuestión de actitud, es cuestión de cómo usted decide formarse. Si se va a formar como oyente pasivo o si se va a formar como un oyente que activo, que pregunta, que consulta, que no se queda satisfecho, que cuestiona, que critica, que no, mire, Lick, yo he leído en el código que esto está diciendo, es pura mentira. Mire, yo cuestionaba a mis profesores, yo los cuestionaba. Y todavía cuestiono que el juzgado, que la cámara, que la sala misma, si es que son igual que nosotros, todos somos iguales, hombre. Si el que estemos en una posición no quiere decir que seamos mejores en sapiencia, en sabiduría o a veces en decisiones. No, hombre. No. Entonces, vaya, es como usted. ¿Qué cree usted? ¿Que usted o que yo soy mejor que usted? No, hombre, para nada. Para nada. Aquí todos somos iguales y todos estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más que quiera animarse a preguntar? Ya es que ustedes son penosos, mano. Si es que no les gusta. Vamos a ver aquí. Miren, vamos a ensayar una. Vamos a ver cómo me va. Vaya, miren, vamos a decir que se presenta, ahí está muy delgadito esto. Se presenta una
demanda ejecutiva. ¿Qué sigue? Procesalmente hablando, ¿qué sigue después de la demanda? ¿Alguna idea? La admisión o el rechazo de la demanda. Muy bien, pero ya lo dijo usted, con una doble alternativa. Puede haber admisión, o puede haber rechazo. Vaya, ¿cuándo se admite? Fácil. Cuando todo está bien. Cuando la demanda reúne todos los requisitos que debe reunir. Cuando es clara, es puntual, lleva todos los componentes propios de la demanda. Entonces el juez viene y la admite. Pero para poder, digamos, tomar esa decisión, él tiene que hacer lo que conocemos como un examen, análisis o juicio liminar. Es decir, no es algo automático. No es que le va a decir al colaborador, admitila o rechazala. No. Él tiene que usar, como dice aquel youtuber, la tutumusta. Tiene que usar la cabeza. Y digamos que ese examen liminar es el que le va a dar los insumos que él necesita para admitir o para rechazar. Sin embargo, el rechazo puede ir como en dos vías. El rechazo en realidad puede ser una inadmisibilidad. Vamos a ver. Inadmisibilidad. Y la improponibilidad. Exacto. O podría darse la improponibilidad, que son cosas distintas. Por ejemplo, la inadmisibilidad es por defectos de forma, es por motivos de forma. La ley dice que es cuando la demanda es oscura o cuando no cumple con los requisitos establecidos en el código. Ejemplo, los requisitos del artículo 276 en relación con el 418, en relación con el 459 que habla de la demanda ejecutiva. Es decir, si no cumple con los requisitos formales, entonces el juez declara la inadmisibilidad. Pero ojo, no se nos puede olvidar que antes de declarar la inadmisibilidad, el juez tiene que hacer algo que es importante. A ver quién de ustedes tiene la palabra mágica. ¿Qué tiene que hacer un juez antes de declarar inadmisible una demanda? ¿Quieren jugar ahorcado? Prevenir. Exacto, muy bien, perfecto. El juez debe prevenir. Debe prevenir. En otras palabras, un juez no puede, después del examen liminar y habiéndose percatado de que la demanda es oscura o no reúne los requisitos formales, no puede de plano o de entrada declarar la inadmisibilidad. No, le tiene que dar la oportunidad a la persona para que corrija, para que subsane esos errores. Y la manera de hacerlo es a través de una prevención. Después de la prevención, entonces tenemos una doble opción.
a cargo de la parte a quien se le formuló la prevención. Por eso vamos a utilizar este símbolo que es como rombo y que implica una decisión. Es decir, como puede subsanar, podría no subsanar. Por eso pongo aquí yo un signo de interrogación en el sentido de que la persona a quien se le hizo la prevención podría subsanar o podría no subsanar. Si la subsana, entonces se puede dar la admisión. Voy a traer esta frente para acá. Si la subsana. Pero si no la subsana, entonces se da la inadmisibilidad. ¿Me siguen? Es decir, es importante tener esto en cuenta, que el juez puede y debe, no puede, debe prevenir. Distinto es en el caso de la improponibilidad, ya que la improponibilidad, el artículo 277, lo voy a poner aquí, el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice que la improponibilidad se va a decretar sin necesidad de prevención. O sea, no necesita el tribunal hacer una prevención para declarar la improponibilidad. Bueno, creo que eso podría ser de alguna manera suficiente para explicar brevemente ese examen liminar al cual el juez está obligado cuando se le presenta una demanda ejecutiva. Efectivamente, las opciones que tiene son admitir o rechazar. Si él admite, pues todo está bien. No hubo ningún defecto en la demanda. Es el estado ideal. Es lo que todos deberíamos buscar, que nuestras demandas se admitan de entrada. Pero podría ser que se dé un rechazo. Pero para el rechazo, dependiendo del defecto que se encuentre, si es un defecto de forma, tiene que prevenir, y dependiendo si se cumple o no, admitir o inadmitir, dependiendo si se cumple o no. Pero si es un defecto de fondo, y para eso les repito, lean el 277, ahí no hay opción. Esa demanda no se puede proponer ni hoy ni nunca. Es improponible. Entonces, ¿cuáles son las causales de improponibilidad? Búsquenlas en el 277. Bien, ha llegado el momento para tomarles la asistencia. Sí, dígame, le escucho. Con este último aspecto de improponibilidad, siempre he tenido la duda que si una demanda es improponible, digamos, no se puede subsanar como usted dice, pero podría otra vez querer iniciar el proceso con otra demanda. Mire, no sé. Fíjese que caso, pero... en principio no. El defecto es tan grosero, el defecto es tan grave, que simple y sencillamente no hay manera de volverla a intentar. Sin embargo, y para mí, de una manera totalmente incorrecta, para mí, fíjense, crítico hasta del legislador, para que vea, de una manera totalmente impropia, para mí, en mi opinión, la incompetencia por razón del territorio la han puesto como causal de improponibilidad. Para mí eso es absurdo. O sea, si yo pongo una demanda ante un juez incompetente por razón del territorio, para mí eso no es causal de improponibilidad, porque simple, si este no es competente por razón del territorio, pero aquel otro sí, vaya, me voy donde aquel otro. ¿Y cuál es el problema?
¿Qué mosca me pica? Improponible. Pues, ¿de dónde? Y no la puedo volver a proponer. Tal vez improponible en ese juzgado, pero eso es mucho, ya es ir demasiado lejos. No, es improponible en este juzgado. ¡Ah, qué bonito! Cataloguemos la demanda y la pretensión que contiene. ¿Es o no es improponible en el fondo? Porque eso de que en este juzgado, más parece de forma. Improponibilidad de forma, no, en este juzgado no, pero en aquel otro sí, porque aquel es el competente por razón del territorio. Entonces, contestando su pregunta, si estuviéramos ante una improponibilidad por incompetencia por razón del territorio, entonces sí usted la puede volver a proponer. Pero si es objeto ilícito, objeto absurdo, objeto imposible, litispendencia, cosa juzgada, o cualquier otra de esa magnitud, falta de presupuestos esenciales. Entonces, ¿cómo la va a volver a proponer? La improponibilidad es ni hoy ni nunca, ni en este juzgado ni en cualquier otro. Por eso digo yo que es absurdo que se declare improponible cuando es por incompetencia territorial. Yo lo veo absurdo. Pero contestando su pregunta, no en principio. Sí, por excepción, en ese único caso para mí, cuando se la declaran improponible por razón del territorio. Vaya, aquí vamos a... Chispas, aquí estamos. Vamos a pasar asistencia. Por cierto, les cuento que en la última reunión que tuvimos de docentes con la decana, se nos hizo saber que la asistencia es obligatoria y que si no cumplen con el porcentaje de asistencia reglamentario que nosotros tenemos, creo que anda por el 80%, no van a tener derecho al examen parcial. Así que pónganle mucha atención al tema de la asistencia. Y ya les dije, yo las 2 videoconferencias las doy el martes y no son iguales. Así que les mando los 2 vínculos para que las vean las 2.